Bienvenidos amigos, amigas. Bajo un mismo sol llega nuevamente a sus hogares con novedades sobre las actividades que realizan los pueblos y nacionalidades de Imbabura y Sucumbíos. Conocernos, entendernos cómo somos es indispensable para que podamos convivir juntos en armonía, respetando y valorando lo que cada uno somos, ¿verdad? Por eso, usted y yo tenemos una cita cada semana para compartir 30 minutos de expresiones culturales ricas y diversas, nuestras culturas. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. La Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura es el productor de un periódico pionero en su línea. Un periódico quichua cuya misión es fortalecer el idioma quichua. Como parte de este proyecto, Wiña y Causay, así se llama el periódico, ofrece cursos de quichua para principiantes. Este es el segundo año de esta iniciativa. Veamos cómo empezaron. Todos miran atentos a la ceremonia que realiza el Tayta Yachak para dar paso a la inauguración del segundo curso de Quichua y Sabiduría Ancestral, que se dictará en la Unidad Educativa San Juan de Ilumán en la comunidad de Ilumán, perteneciente a la ciudad de Otavalo. Recibida la bendición del Yachak, los presentes cantan el himno nacional en quichua. Público presente. Algunas palabras por parte de representantes de las tres instituciones que apoyan esta iniciativa de los cursos de quichua demuestran el esfuerzo que se realiza para que el idioma quichua se fortalezca. Y bueno, pues estamos aquí como Universidad Técnica del Norte para cumplir uno de los 4 postulados que tiene la academia a nivel nacional, como es pues la docencia, la investigación, la gestión y lo que es la vinculación con la colectividad. Queremos fortalecer la parte de la identidad para los compañeros indígenas y para los compañeros no indígenas, compartir en este espacio del fortalecimiento de la identidad, de la interculturalidad, la convivencia intercultural. Así es que por eso estamos aquí, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. En nombre de quienes conformamos la Unidad Educativa San Juan de Ilumán, es para nosotros un gran honor tenerlos en nuestra casa, que es también la de ustedes, esperándoles gustosos, siempre con los brazos abiertos, en cualquier situación que ustedes deseen de nuestra ayuda, pues tienen el 100% de nosotros para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. El compañero Gonzalo Díaz es docente promotor quichua, que estará al frente de todo el proceso, el desarrollo de este curso. También vamos a tener la colaboración del compañero, el licenciado Victoriano Marcillo, ex director de la educación intercultural bilingüe. Tenemos al docente Saberes Ancestrales, el magíster Alfonso Cachimuel. Él nos estará acompañando
en este espacio de compartir sobre los conocimientos ancestrales, la filosofía de los pueblos indígenas, los conocimientos de los pueblos indígenas estará compartiendo. Así es que no vamos a aprender solamente a traducir, vamos a profundizar los contenidos. Tenemos a estudiantes pasantes de salud, Escuela de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte. Nos estarán colaborando con una hora de impartir conocimientos de 12 a 1, ¿no? Tenemos también la coordinadora del curso por parte de la ACI, la ingeniera María Yamber. El horario o el periodo de nuestra clase va a ser desde el 14 de marzo y estaríamos culminando un domingo 27 de julio. Nosotros terminamos con un evento más amplio aquí en la parroquia San Juan de Ilumán, con lo que es la exposición de Casa Abierta y otra actividad conjunta a lo que es el tema del Quichua con otros niños participantes de la provincia. Muchísimas gracias, agradecemos a las compañeras, autoridades que nos han acompañado. Para hacer más cálida la bienvenida a los futuros estudiantes de Quichua, ese mismo día se realizó una clase de reconocimiento, en donde los alumnos pudieron conocer a sus profesores, quienes impartirán sus conocimientos hasta finales de julio de 2015. Para unos, aprender el quichua es un pasatiempo, un nuevo idioma más. Para los quichuas otavalos, estos cursos son iniciativas indispensables para fortalecer nuestro idioma materno, fortalecer nuestra identidad, iniciativas que se deberían reproducir en muchos lugares donde también la lengua originaria se va olvidando. Mashikuna y Manaya. Kai kilkana kas. Ari? Kilkana kas. Randi kaika kilkanaya. Tukuy mi kilkana tacharinchi. Shinaka nyuka papas kai kilkana kan. Pirkapa kaimanda mi raku kilkana ni taushan. Kai pashimashi? Kilkana fanga. Gutini paichi? Kilkana fanga. Kilkana fanga. Pita shu hatunda chari humastuan hatunda. Kai pashimashi? Pichoy mashi. Kilkana fanga. Ari? Kai pimanya choy. Kai pashimashi? Kilkana fanga. Quichuas o no quichuas, todos podemos aprender. Saber otros idiomas nos abre la mente y nos ofrece un mundo de posibilidades diferentes. Si a usted le interesa participar, aún puede hacerlo. Busque en Facebook Wiña y Causay y comuníquese con ellos o vaya directamente a la Unidad Educativa San Juan de Ilumán el próximo sábado a las 9 de la mañana. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Imbabura, la provincia de los lagos, es un lugar lleno de bellos paisajes andinos. En la laguna de Cuicocha, en Cotacachi, situada a 3.068 metros sobre el nivel del mar, existe desde tiempos muy antiguos un lugar, más bien una ruta de espacios ancestrales donde la gente acude para realizar ceremonias especiales por ocasión de los solsticios, equinoccios y también para homenajear a la naturaleza. Fuimos allá para conocer esta ruta. Aquí el reporte. Ñuka shutimi kan Antonio Morales kay comunidad chica Pambamanda gani y ñuka pushahuni kay kanchis comunidad kunata kay
parte kay ruta sagrada nishkagupi tandanajuspa llankanajunchi ñuka presidente kapani. Kunakuna kay ruta sagrada nishkaka kay Laguna Cuycochapi kapanchi y kaypimi kay espaciogota Ministerio del Ambientewan tandanajuspa shuk trabajogota igualmanda rurarishpa ñawpaman tandanajuspa katipashunishpa rurashka kapanchi. Kaypika picha elemento también construishka kapanchi. Primero calendario solar, chaypakate calendario lunar, chaypakate sitio de ofrendas, baño ritual y shuk espacio tumarina nishkagun. 15 objetivo principal tacharin paikuna. Primero, ñukanchi joven guna yachashpushpa katichu. Ñukanchi punda taytakuna imashata investigación una tarrankarka chayta yachajuchu. Katipika shinallata ñukanchi culturata shuk llaktamanta shamukunama riksichina yuyaywan kapan. Y shinallata kaypi turistakuna llashak chayamun chayka kaymantallata shuk turismo comunitario ta promocionashpa llaktakunaman surkunkapa yuyaywanmi chay kay proyectota rurapashkanchi. Kay proyecto gupi kapanchimi kanchis comunidad kallarinchi kay Hongmanda San Nicolás, San Antonio de Punje, Arrayanes, Morochos, Chilcapamba, Morales Chupa y shinallata Iltaki. Chay comunaukunami kanchis comunaukuna tandanashkapanchi. Guiaukunami ña 25 jóvenes llaktaukunamanda yachakushpa katinajupan. Paykunami kaypika ña guía agripan. Kaygumandami kay parte ruta sagrada nishkaguta ña purishpa kallaripanchi 320 metros gokan hawaukaman kay tukuya chusku elemento ukuna tianajo espaciogun. Chusku watata paramunchi 2010 ta kallariparkanchi. Puntaka solamente shu chakiñangulla kayta hawma bicharenka parka. Kachaytami tukuya kaytaka cambiashpa aliguta rurashpa katiparkanchi. Primer punto kaygumanta chayashpaka rikupashunmi calendario solar nishkaguta rikugripanchi. Ñukanchik punta taytakunaka rikumi karka indi imasha purikukta. Por ejemplo, ñukanchik planetago muyushpaka muyujumi chunga chusco horasta, ¿no es cierto? Ña tuta y puncha charinchi ñukanchik planeta muyushkagumanda. Pero shinapash aparte wata enteropi ñukanchik planetago kasha muyujushpandimi kasha kay ladoma chay ladoma seririjo. Entonces chaymi kashna kay tanto valiguta seriripan. Kaypi, por ejemplo, kay 21 de diciembre taka kaypi indi sombrago ormamuna kapan y shinallata 21 de junio taka chaygupi ormana kapan. Kuten marzo killago y septiembre killago kakay equinoccio nishkago lineago kapan. Chay lineapi kakuten shinallata mi maskan kashka hasta un pacha kakay energiata warmi energiata. Entonces chay pastimanda mi ñukanchik punta taytakunaka ninanda pacha kay indi taka katishpa investigan karka. Kayka chay chakanago kapan nacho. Chakanaka kanmi shuk gran ordenador nishpa ñukanchik rimanchi. Shuk hatun pacha ñukanchik kawsayta viñachidur kan. Kay calendario lunar o quilla mamata rikuna nishka lugar gumami chayamupashkanchi. Luna mamaka imapita ñukanchitaka yanapan. Hasta un pachaka ninan importante mi kan, shuwarmi kan lunauka. Y más a mi shuwarmigo, shu killanana iguta rikushka hipaka, segurarin, chay ña fertilidad panishpa rimanchi, wawaguta charingapa. Entonces shinallata mi luna mama pishkan. Kay pastigupi shinallata chusku pastiguta dividipashkanchi, por ejemplo. Nishpalla kay septiembre quilla manda, kay diciembre quilla ukamanmi ñukanchik kay llaktakunapika tarpuy punllawkunata charipanchik. Shinallata kay diciembre quilla manda, kay marzo quilla ukamami kay parte verde llaguta rumigutapi churashkanchik, chaypimi plantawkunata kutuna, halmana, wachuaysana, tukuy plantaguta preparashpa sakinchi aliguta fukuchun, ¿no es cierto? A partir de marzo, kay junio quilla ukamanga shinallata ñukanchipa florecimiento kan. Odeno kashpaka ñukanchipa mushuk granoguta ña yuyu purutukuna fukun, ¿no es cierto? Chayta hapina ña kapan. Kotin kay junio manda kay septiembre quilla ukamami cosecha kapan. Entonces chaygutami kasha dividipashkanchi kaypika chay calendario lunarwa rikushpa nacho.
Kaypimi shu kapanchik sitio de ofrendas nishkapa. Wakcha karana ñukanchik llaktakunapi rimashpa. Punda taytakunapi rimashpaka ashtawan pachaka shinji kapan kay parte karana. Randi kararina. Kaypimi mañashpa churapanchik 4 elementos nishkama. Por ejemplo, alpa mamaman, yaku mamaman, kay ladoma wayra mamaman y kaypika shinallata nina mamaman. Chay elementokunawami chuskundima complementashpa shu ceremoniaguta kaypi rurapanchik. Ñukanchika karanchimi ñukanchik grano mamawkunatallata. Sisagukuna, fukushka grano mamakuna y shinallata frutas nishpa rimanchi shina fukushka murukunatami tukuyguta karapanchi. Kaypika watan ñukanchiman kay Pachamama fukuchishpa karashkamanta yupaychani nishpa agradecishpa kaypi tukullagukuna ceremoniaguta rurashpa ña shinallata armana puestoguma yalipangapa chaykupami kaypi kapannachu. Chayguta churapashkanchimi kay tulpata. Punda taytakunaka tulpagutaka chawpi ukupi charinkarka. Muyundi tiarishpami mikunkarka. Y chayka imapata ninan ministerishka karka. Ashtawan pachaka chaypi tandanakushpa tiarishpami paykunaka parlarinkarka imasha kawsanaguta, ali chukanchi, nachu ali kanchi. Y shinallata imashnata ñukanchi tukuylla tandanakushpa huyarishpa kawsanakanchi. Chaykunata parlarinkapan paykuna charinkarka. Y tulpaka no solamente tauka rumipi churana kanchos. Tulpaka solamente 15 rumigullapi yaykuna kan. 15 rumika representanmi familiata, taytata, mamata y wawakunata. Entonces chaymandami chayta rurankashka. Akay pastigo kaykuka shu churugu nishpa rimanchi ñukanchika. O mishu shimipika espiral. Kay figuragukunami representan ñukanchipa kawsayta. Ñukanchipaka siempre ninchi. Ñukanchi mama kay Pachamanga shamurkami paygulla, ¿no es cierto? Ñawpashpa shamurka ñukanchipa kawsayta segurangapa. Y shinallata kay Pachamanda ñawpashpa miringa kay shu Pachaman shinallata ñukanchipa kawsayta segurangapa. Entonces chaytami ñukanchika yuyayta charipanchi imanchpaka ñukanchipaka shu ciclo de complementación dalla charinchi. Kay mi espacio baño ritual nishkagu kapan. Armana ukugu. Kay armana ukuguta me viñachishkanchi shinallata chusku laduguma armanaguta. Shinallata kaypi representashka kan kay indipi katishpaka kay solsticio y equinoccio nishkagu. Kay ladumami solsticio de verano kay juniopa. Chay shu ladumami kapan solsticio de invierno diciembrepa. Shinallata kuti kay laduma y kay ladumanga charinchi equinoccio. Equinoccio de shinallata verano, equinoccio de invierno, shinallata marzo y septiembre. Ñukanchipa planeta muy ujushpaka paktan chay fechagukunapi energía ta hapingapa. Chay energía ta hapingapa mi ñukanchik punta taytakunaka arman karka. Kaytami ñukanchik tu marina nishpa rimapanchi. Tal vez kikiguna ricos pashkangichi kay ñukanchik llaktakunapi kay llukshipanchimi kay 21 de marzo ta. 6 de la mañana tami ñukanchik tayta mamakunaka llukshin wasin. Chay yakuguta apashpa, chay sisa yakuguta apashpa, y shinashpaka shukashna redondo bombaguta rurashpami kasha cruzguta ruran. Shinashpaka paykunaka chay chawpigupi baldiguta churashpami paykunaka chay mayja wasimanta chay wasi dueñoguta kayashpa paykunaka yakugutaka umapi churan sisaguwan. Chayka imanishpaka ninanpacha importante mi karka ñukanchik punta taytakunapi imanishka perdonarina na kuliralla kawsana. Chaypami paykunaka kay ceremoniakunata rurankarka odeno kashpaka astirikunatapas rurankarka shinallata kay chikikunata kalpachinkapa. Entonces chaypami kay espaciokuta viñachipashkanchik kaypi chay ceremoniakuna chay perdonarina ceremoniata rurankapa y shinallata chay astirina chiki kalpaykunata rurankapa kay espaciokupi rurapashkanchik. Chunga watatami kaykunata ña investigashpa shamuni tayta yachakunawan
taita wakin mayos taita kunao, rezados taita kunao, o shinallata wakin unaka machados taita ukunapas, paikunapas su historia tacharin kasha su espíritu kunawan tutakuna tuparishka kunata. Entonces paikunawan shina parlarishpa me investigashpa shamupanchi kaykunata viñachishpa pakta chingapa hasta un pachaka. Porque si más papas ñukanchi kaypi ima libropi más kanata piensashpa chayka natianga ñukanchipaka. Por ejemplo, escuela kunapi rimashpa escuela pika ña kay imaura español kuna chayamushkamanta llamari historia mandaka parlan, cultura mandaka parlan. Ñukanchipa punda hasta un kausashka yalishka punchakunata nimatana parlan. Chaymanta ñukanchi punda kausaykunata kausachina yuyimanga ñukanchi imasha kausashkata tigra rikushpallami kaykunaman chayta ushanchi. Programa Bajo un Mismo Sol nishkamanda shamushkamanda ninanda yupaychapani kay ruta sagrada kuta visitanga shamushkamanda shinallata yana paykunata kikinkunatapish mañapani tukuylla llaktakunama riqsichingapa ñukanchipa kay kawsayta shinchiyachina yuyaywan kaykuta viñachipashkanchi shinakapika na kaykuka ñukanchi llaktakunapalla kapanchu ashtawanqari tukuylla llaktakunapami kapan shinaka tukuyllakullata kaypi ima investigacionta rurangapa imasha investigashkakuta yachangapa munashpapish tukuyllaku shamunalla kapan ceremonia ukunapi participan papa shinallata chusku viajikuta cada watago me ruranajupanchi shamunalla kapan chaykuta tukuykuman invitacionkuta chayachipani tukuyllakullata convidarishkami kidapankichi. Alipuya mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un Mismo Sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el Quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Durante las fiestas de provincialización de Sucumbíos, las nacionalidades originarias participan activamente de las celebraciones. Una de estas participaciones es la elección de la Reina de las Nacionalidades, evento que, aunque no es tradicional, se realiza con la intención de visibilizar la diversidad cultural que existe en la zona norte del país. La Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades de Sucumbíos, APANAPSE, nuestra aliada, nos presenta la siguiente nota. Cada año en Lago Agrio, durante el mes de febrero, el cantón celebra las fiestas de la provincia. Una de las actividades importantes que aquí se realizan es la elección de la Reina de las Nacionalidades de la provincia y del pueblo afro. Candidatas de 6 diferentes nacionalidades, Quichua, Shuar, Awa, Siona, Secoya, Cofán y Afro, compiten por el título News Tawarmi 2015. Su primera salida la hicieron presentando una coreografía conjunta. Soy Isabel Yokuro, tengo 17 años y represento nacionalidad Siona. Mi nombre es Joana Pascal, con mucho orgullo represento la nacionalidad Agua de la provincia de Sucumbíos. Soy Katy Chihuango, tengo 17 años de edad. Tengo el grato honor de representar a mi linda nacionalidad quichua de la provincia de Sucumbíos. Muchísimas gracias. Karina Angulo, quien con gran felicidad representa a la etnia afroecuatoriana. Mi nombre es Yurema Piaguaje, tengo 18 años de edad. Con mucho orgullo y el honor represento a mi lindo nacionalidad Siacabán. Gracias. Mientras las candidatas se preparaban para exhibir su traje típico,
Gerardo Morán hizo la pausa musical. Buenas noches, Laguardio, Suburío, gracias. La luna por el oriente alumbra el amanecer. Escucho, si cada noche me muero de recordar tu gran amor de Dios. Las guapas señoritas hicieron representaciones de costumbres propias de sus culturas. La danza agua, artesanías de la mujer quichua, danza ritual de la mujer shuar, Es parte de la demostración preparación de la chucula cofán, de cogollos. El jurado calificador tomaba nota de cada una de las presentaciones. Luego vino la presentación de juegos pirotécnicos. Junto al jurado se encontraba la mesa de autoridades y reinas, entre ellas la saliente, que esa noche entregó la corona, luego de un año de trabajo por la interculturalidad. Y me siento contenta por la nueva chica que va a tomar el reinado, que se siente orgullosa de haber ganado, de tener la oportunidad de representar a las nacionalidades y al pueblo afroecuatoriano, que saque el nombre en alto y que ojalá las puertas de todos se le abran a ella y tenga muchas más oportunidades que las mías. Ya en la madrugada tuvo lugar la presentación en traje de gala que hizo del evento una ocasión de mucho colorido. Las 7 candidatas modelaron sus trajes más elegantes de su nacionalidad. ¡Fuerte la palma para ella! Que significa alegría y belleza del hacer. Mientras el trío Los Antares hizo el paréntesis, el jurado calificador deliberaba. Se empezaron a ceñir las bandas. El prefecto de la provincia, Guido Vargas, y la viceprefecta María Jaramillo traían consigo la banda Ñusta Warmi y Sacha Warmi, categoría primer y segundo lugar. Ñusta Warmi es reina de las nacionalidades y pueblo afro. Así es, la señorita Sacha Warmi es la señorita... Como que no veo bien... ¿Qué dicen ustedes? Katy Chihuango, 2 pasos al frente, por favor, a la señorita Katy Chihuango. Ella es Sacha Warmi. Y la Ñusta Warmi es la señorita Tania Aguinda, de la nacionalidad cofán. Finalmente, Tania Aguinda fue nombrada Ñusta Warmi, reina actual de las nacionalidades y del pueblo afro de Sucumbíos. Ñusta Warmi de Sucumbíos, ella es Tania Aguinda, representante de la nacionalidad cofán. Y que viva las nacionalidades y pueblos. De verdad, me siento genial, de verdad. Aquí están mis seres queridos, en especial mi madre, que siempre me ha apoyado en todo. Pues con las candidatas que salieron con nosotras, a través de ellas, puedo pues buscar la forma de poder coordinar, no sé, tantas cosas que se puede hacer y no olvidarnos de nuestras nacionalidades y pueblo afroecuatoriano que existimos aquí en nuestra provincia de Sucumbíos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Terminamos por hoy. Hasta la próxima semana.